Habemos Nobel, el escritor Abdulrazak Gurnah. En palabras de la Academia le han dado el Nobel por su penetración intransigente y compulsiva en los efectos del colonialismo y también en el destino del refugiado en el abismo entre mundos y culturas. ¿Quién es este autor? ¿Por qué le han dado un premio Nobel? Y más importante, ¿qué podemos aprender los escritores del actual premio Nobel? Bueno, eso lo vamos a ver en este vídeo, en el que vamos a ver cuáles ha sido un poquito su vida, cuáles son sus obras más conocidas. También destacaremos dos obras muy representativas de este autor. Y finalmente veremos tres lecciones que podemos aprender los escritores del actual premio Nobel. Así que, sin más dilación, vamos con su vida. Nace en 1948 en lo que hoy es Tanzania, pero realmente donde él nace es en el sultanato de Zanzíbar. Este sultanato era un país independiente, había sido colonia británica. Este sultanato sufrió una revolución, la revolución de Zanzíbar, en la que las mayorías, podríamos decir, suahilis o africanas, se rebelaron contra la minoría árabe que ostentaba el poder político desde la época en que el sultanato dependía de Omán. En esta revolución hubo una persecución sistemática de los ciudadanos árabes y Gurnah huyó al Reino Unido. Una vez en territorio británico estudió en la Universidad de Canterbury, aunque fue la Universidad de Londres la que certificó sus estudios, y luego se trasladó a Kent, donde hizo su doctorado. Entre el 80 y el 82 estuvo dando clases en una universidad de Nigeria, y esta sería su carrera académica. Al mismo tiempo ha estado colaborando con revistas e incluso llegó a fundar una. Vamos a hablar ahora de su carrera literaria, porque al final por eso estamos haciendo este vídeo, por eso estamos aquí, porque le han dado el premio Nobel a su carrera literaria. Está centrada básicamente en el tema del colonialismo y el postcolonialismo, y podríamos destacar tres obras de ella. Paradise, en la que está explicando la situación que se vivía en Tanzania entre 1900 y 1914. Hablaremos más extensamente en la parte de obra de esta novela. También By the Sea, en la que se están explicando las peripecias de un refugiado africano en el Reino Unido, y cómo en el Reino Unido intenta crear una nueva vida, pero aparecen reminiscencias de su vida anterior. Y finalmente Desertion, que podríamos considerar una novela histórica pero también romántica, porque gira en torno a un amor prohibido, en la que tiene como protagonistas a un europeo que logra sobrevivir al desierto y llegar hasta una aldea tanzana, y una chica local que vivirá un idilio con este europeo, un amor prohibido, por supuestísimo. Estas tres novelas serían las más representativas de su obra. Ahora vamos a ver en más profundidad su obra y su vida. Y sin más dilación vamos con ello. Abdulrazak Gurnah nace en 1948, en lo que en aquel momento se llamaba el Sultanato de Zanzíbar, que actualmente es una región de Tanzania. Nace en el 48, pero con 20 años tiene que huir al Reino Unido a causa de la persecución que está habiendo contra los ciudadanos árabes o musulmanes a causa de la revolución de Zanzíbar. Básicamente, en este momento, la isla de Zanzíbar es un sultanato. Lo había sido desde su época de dependencia respecto al sultanato de Omán. Y en este momento hay una revolución, un golpe militar, y él debe huir al Reino Unido. Llega en el 68 y aterriza en el Christ Church College de Canterbury, donde empezará sus estudios universitarios, que finalmente serán avalados por la Universidad de Londres. Luego se moverá a la Universidad de Kent para hacer su doctorado en filosofía, que concluirá en el 82. Paralelamente, entre 1980 y 1983 estuvo dando clase en la University Bayero Kano en Nigeria, y en la actualidad es profesor y director del departamento de inglés. Esto es lo que sería su carrera académica, ¿no?
Sin embargo, también tiene una fuerte presencia literaria y de hecho es que es editor y colaborador habitual de la revista Wasafari, que es una revista literaria dedicada a la literatura contemporánea. Por supuesto, todo esto lo compagina con todas sus novelas y además de las novelas también publica y colabora con diferentes revistas. Bueno, ¿qué es lo primero que podemos aprender de su vida? Aún no hemos entrado en su obra, pero sí que hay una lección que muchas veces podría pasar desapercibida. Y muchos escritores han oído aquella frase de que antes de sentarte a escribir, levántate para vivir. Y aquí tenemos en Gurnak todo un ejemplo, porque si hemos estado atentos a su vida y más o menos recordamos los temas de las tres novelas que más representan su obra, veremos que hay una profunda relación entre la vida del autor y su obra. Y esto lo que le hace es tener un grandísimo bagaje que le permite hacer novelas muy realistas. Esta ha sido una pequeña lección que podemos extraer los autores de la vida del actual premio Nobel, ¿no? Vida de autor y novelas están muy ligadas. Y para seguir hablando de su obra, vamos a ir con el segundo bloque del vídeo en el que vamos a hablar de su obra y de esas dos novelas que tanto la pueden representar. Así que seguimos con el vídeo. Para hablar de sus obras no podemos dejar de hablar de sus investigaciones, ya que éstas se han centrado principalmente en el poscolonialismo y en el colonialismo, y es sobre todo en el colonialismo centrado y relacionado con África, el Caribe e India. Como muestra de su obra vamos a hablar de dos novelas, ¿no?, que podríamos decir que abarcan las dos patas de su obra y que podrían ser representativas de la misma. Paradise y Admiring Silence. De Paradise vamos a decir que podríamos estar ante una novela histórica, porque a fin de cuentas está hablando de un periodo comprendido entre el 1900 y el 1914, cuando la presencia alemana en Tanzania, en lo que actualmente es Tanzania, empieza a interferir con las dinámicas locales. El tema dominante es un viaje por el interior del corazón de África. Y bueno, la novela empieza en la ciudad de Kaba, que es una ciudad que nació a raíz de la creación del ferrocarril y que de alguna manera marca la diferencia entre la civilización árabe suajili, que podríamos decir que es civilizada y culturizada, y el África más salvaje y pagana. En esta novela, Gurnah crea tres espacios diferentes. La ciudad costera, que es culta y civilizada, se trata básicamente de una ciudad construida por una élite comerciante árabe y la élite suajili. También tendríamos la ciudad comercial del interior, que vendría a ser el límite entre el desierto y la civilización. Y finalmente unas tierras abiertas, lo que llamaríamos la tierra de nadie, ¿no? Es una frontera y como tal pues podemos encontrar puestos avanzados de la civilización, puestos comerciales, desde la que los comerciantes pues lanzan sus aventuras comerciales al interior de África, pero también encontramos esos habitantes, por decirlo así, no civilizados, salvajes, que representan el África más salvaje y más alejada de la civilización. Finalmente, para acabar de tener todos los protagonistas de la novela, estarían los alemanes. Los alemanes como potencia colonizadora que no entienden las sutilezas entre árabes, élite suajili o africanos de base. Para ellos, todos los que no sean blancos son salvajes. Con este cuadro llegamos al concepto de Paradise, ¿no? Y es que es algo que tendrá suma importancia a lo largo de la novela, que es el tema central de la novela. En Paradise se visualiza y se concretiza cómo los jardines actúan como un elemento simbólico. Primero el jardín de Aznit en la ciudad, el jardín está dividido en cuartos, con una piscina en el centro y canales de agua que lo recorren en 4 direcciones. Los cuadrantes se plantean con árboles y arbustos, algunos de ellos en flor, lavanda, hena, romero, etc. Y el segundo es más pobre, es un intento de réplica del paraíso que hay detrás de la tienda de Jamil, al pie de la montaña.
Básicamente hay matorrales, está lleno de serpientes y de animales salvajes. En lugar de sombra y de flores que Hamadi había creado, aquí solo hay arbustos, más allá de un patio trasero que se usaba a veces incluso como lugar donde se tiran basuras. Y se estremecía con la vida secreta y de él surgían vapores de putrefacción y pestilencia. Las vistas panorámicas y las descripciones del paisaje durante la desastrosa expedición comercial que lanzó uno de los protagonistas desde la ciudad que marcaba la frontera a un reino africano más allá de ese desierto, de esa frontera, habían acabado en un absoluto desastre. Y esto subraya el contraste entre el paisaje natural inculto y la sofisticación de un jardín de recreo. Gurnak desarrolla el jardín en la costa y la residencia improvisada toscamente tallada en el interior de África como espacios simbólicos que representan la perspectiva suajili de la civilización contra la barbarie. Sin embargo, el jardín de Aznid es paradisíaco solo en apariencia. En realidad refleja una presión social y racial. Haddami, que cuida el jardín con amor, tiene el estatus de un simple esclavo. La esposa mayor de Aziz, que frecuenta el jardín, está desfigurada y moralmente degenerada. Sus pasos por el jardín se asemejan a los ejercicios en el patio de la cárcel. Su deseo por el joven Yusuf lo acerca a una perversión casi pedófila, mientras que su llaga abierta, que intenta esconder bajo su sombra, solo puede leerse como una imagen repugnante de la calidad de la casa de Aziz. Además, por otro lado está la esposa más joven de Aziz, Amina, de quien Yusuf está enamorado, que es el protagonista de esta novela. Y este Aziz no deja de ser otro peón entregado por los inquilinos de Aziz. Lo que podría parecer a simple vista un paraíso y que está diseñado de acuerdo a las escrituras coránicas, en realidad demuestra ser un infierno para todos los que viven en esa casa. El final de la novela revela la falsedad de otra idealización, la de la armonía idílica que podría haber en el África precolonial. Yusuf corre detrás del oficial de reclutamiento alemán, aunque acaba de presenciar la brutalidad con la que practica reclutamiento forzoso a raíz de la Primera Guerra Mundial. Yusuf, como joven africano, obviamente llegó a la conclusión de que la brutalidad del colonialismo alemán era preferible a la explotación despiadada por parte de los árabes. Gurnak dibuja una imagen de la sociedad del África Oriental que está al borde de un cambio dramático. Y al final la idea es que el colonialismo únicamente aceleró este proceso, pero no lo inició. Gurnak narra su historia con dos tramas paralelas, pero que contrastan. La de Yusuf, que es una historia de crecimiento y de aumento de estatura, mientras que la trama histórica es una de decadencia y degeneración de la sociedad africana precolonial. Esta sería la primera novela en la que podríamos decir que el autor habla del África precolonial o del África colonial. Sin embargo, hemos dicho que también parte de su obra está centrada en el África postcolonial, una vez que las potencias colonizadoras se han retirado de los países. Y en esta línea encontraríamos su segunda novela, ¿no? Admiring Silence. Está situada ya en la segunda mitad del siglo XX y tiene por protagonista a un intelectual disidente de izquierdas que tiene que huir al Reino Unido, donde acaba viviendo de forma precaria, pero encuentra cierta estabilidad, con una británica llamada Edna. Durante todo su tiempo que está en el Reino Unido, él explica historias de una Tanzania idealizada, habla de historias de cómo se conocieron sus padres y de cómo se enamoraron y se casaron, ¿no? Casi como una historia romántica, un cuento de hadas. También habla de una Tanzania profundamente idealizada. Sobre todo eran historias para el público británico, pero que de alguna manera este intelectual medio se las cree. Pasa mucho tiempo sin pisar su tierra natal, sin poder volver a Tanzania,
y cuando por fin logra volver y visitar a su familia, podríamos decir que de alguna manera a este pobre hombre se le cae el mundo a sus pies. Descubre que el matrimonio de sus padres, que él siempre había explicado como una historia romántica, como un cuento de hadas, en realidad era una historia mucho más triste, marcada por un matrimonio forzado con su madre. Por otro lado, se encuentra una Tanzania prácticamente en ruinas, donde en los suministros más básicos, como podría ser electricidad, agua corriente o la recogida de basuras, no siempre se cumplen, no siempre se atienden estas necesidades. Y para acabar de rematar el cuadro, descubre que sus antiguos compañeros de escuela, con los que pues podría guardar cierta nostalgia, en realidad se han convertido en burócratas corruptos que tienen su parte en la ruina de Tanzania que se encuentra el protagonista. Finalmente, también el protagonista tiene su particular drama personal, pues no sabe cómo decirle a su familia, a sus padres, que ha estado conviviendo con una mujer blanca, con una mujer kafir, que no es musulmana. Y el momento quizás en el que el protagonista llega a su punto culminante es cuando le presentan a una niña esposa que han elegido para él como mujer. En este momento ve que no le une nada a esa Tanzania y que su verdadero hogar no es esa Tanzania idealizada que él tenía, sino Reino Unido, donde él, entre comillas, ha encontrado una estabilidad. Así que decide volver al Reino Unido solo para descubrir que su pareja, su mujer, Emma, se ha ido. Por lo tanto, muestra la desesperación del protagonista por intentar tender puentes entre dos mundos. Bueno, pues este ha sido un pequeño resumen de la obra y de dos novelas que he escogido como paradigmáticas de toda su obra, representativas. ¿Qué podemos ver? Bueno, podemos ver una lección muy clara, y es que retrata la realidad sin ambajes. Podríamos decir que tiene cierto punto de realismo, ¿no? De esas novelas en las que no hay buenos ni malos y sino simplemente se explica una realidad. Y eso hace que sean muy atrayentes en el lector actual. Por un lado, hemos visto en Paradise una novela que podríamos catalogar de histórica y en la que se explica la realidad tanzana del momento para un público que quizás aún podría heredar alguna reminiscencia de la época colonial en la que veíamos a África como un bloque monocromático, monolítico, cuando en realidad no era así, ni tenían sus propias tensiones, tenían sus propios problemas, y sin embargo el colonialismo al final fue una variable más. Explicarlo de esta manera, sin buenos ni malos, hace que el lector tenga la sensación de que se está metiendo en la época y que está viviendo las peripecias que le cuenta el autor. Por otro lado, la otra novela, al presentar el drama personal y cómo lo vive, también muestra una realidad realista, sin héroes ni villanos. Así que vemos que esto es una gran lección para los escritores, ¿no? El ser realistas. El mundo de la literatura, con su camino del héroe, es muy tendente a crear eso: héroes maravillosos, perfectos y buenísimos, y villanos viles y terribles. Sin embargo, la realidad tiene muchísimos matices y no siempre se cumple esta dualidad de héroe y villano. Y vamos con las 3 lecciones que podemos aprender los escritores del actual Premio Nobel. La primera lección es que tus novelas tienen que estar de un tema que tú domines muchísimo. Que tú escribas la novela y aún recortes lo que podrías decir, pero que ya no lo pones para que la novela no se te alargue demasiado. Sea que domines el tema porque seas un historiador experto en un momento de la historia y tus novelas hablan de ese momento, sea porque tienes un bagaje personal, como es el caso de Gurnak, que te permite explicar con mucho detalle todos los matices de una situación. Sin embargo, esa frase que hemos dicho al principio del vídeo, de que antes
de sentarte a escribir hay que levantarse para vivir, la has de llevar hasta sus últimas consecuencias, porque eso va a hacer va a ser una de las cosas que van a interesar al lector. El hecho de que le expliques algo que no conoce y que tenga la sensación de que se lo está explicando a alguien que lo domina perfectamente. Vamos con la segunda gran lección. El uso de las novelas como herramienta de comunicación. Gurnach tiene un objetivo social, casi filosófico, para escribir los libros que escribe. De hecho, podría escribir ensayos históricos y sociológicos, o incluso filosóficos, sobre el colonialismo y el poscolonialismo, y muy probablemente no tendrían el mismo público que tienen sus novelas. ¿Por qué? Porque al final el lector está en su tiempo de ocio, y aunque para ti un tema sea muy interesante, no necesariamente tiene que serlo para el lector. Con lo cual, si queremos transmitir una tesis, una idea, explicar una historia, la mejor manera es hacerlo con una historia, con una novela, con personajes, con algo que le sea entretenido al lector ideal. Porque esto va a ser lo que nos va a permitir presentarle una tesis de una manera amena y que el lector ideal lo entienda como parte de su esparcimiento. Y finalmente vamos con la tercera lección. Sé que es muy tentador y sobre todo para los millennials que hemos crecido con Disney, esta dualidad maravillosa entre el bueno y el malo, el héroe y el villano. Ese héroe perfecto, compendio de virtudes, valiente, buena persona, que se enfrenta a un villano vil, casi despreciable, terrible, malo hasta la médula, que diríamos de manera muy popular. Sin embargo, la realidad no es así. En el mundo hay personas buenas y personas malas. Hay personas buenas luchando en el bando equivocado y personas malas que están en el bando ganador o en el bando de los buenos. En cualquier caso, las novelas tienen que reflejar una realidad compleja.